El Mundial es el torneo de fútbol más importante del mundo. Cada 4 años, las mejores selecciones nacionales se enfrentan con un solo objetivo: levantar la copa y entrar en la historia. Desde su primera edición, este campeonato ha reunido a millones de personas frente a una pantalla y ha sido escenario de algunos de los momentos más inolvidables del deporte. Grandes campeones, jugadores legendarios, goles históricos y finales que quedaron grabadas para siempre forman parte de su legado. Sin embargo, no toda la historia de los mundiales está llena de alegría. Detrás de los festejos, las celebraciones y la emoción también existen capítulos muy difíciles de recordar. A lo largo de los años, el torneo ha estado marcado por tragedias, hechos de violencia, escándalos, decisiones polémicas e incluso sucesos que trascendieron el fútbol y tuvieron repercusión en todo el mundo. Algunos ocurrieron dentro del campo de juego, mientras que otros sucedieron fuera de él, pero todos dejaron una marca que todavía sigue siendo recordada. En este vídeo vamos a repasar los 5 momentos más oscuros de la historia de los mundiales. Veámoslo. Para este caso nos trasladamos al 21 de junio de 1982, durante la fase de grupos del Mundial España 82. En el estadio José Zorrilla de Valladolid, Francia y Kuwait se enfrentaban en un partido que, en los papeles, tenía como claro favorito al conjunto francés. El encuentro transcurría con normalidad y Francia demostraba su superioridad en el campo de juego. Con el marcador 3-1, llegó una de las jugadas más recordadas de la historia de los mundiales. El mediocampista Alain Giresse recibió la pelota y marcó el que parecía ser el cuarto gol para su selección. Sin embargo, varios jugadores de Kuwait dejaron de correr antes de que terminara la jugada. ¿El motivo? Habían escuchado un silbato proveniente de la tribuna y creyeron que el árbitro había detenido el juego. Mientras los defensores se quedaban parados esperando la interrupción, los franceses continuaron la acción y enviaron el balón al fondo de la red. La reacción de la delegación kuwaití fue inmediata. Faid Al-Ahmad, presidente de la Federación de Fútbol de Kuwait y miembro de la familia real, descendió desde el palco e ingresó al terreno de juego para reclamarle directamente al árbitro soviético Miroslav Stupar. Rodeado de jugadores y dirigentes, protestó por la jugada y llegó a amenazar con retirar a su selección del partido si el gol no era anulado. Durante varios minutos el encuentro estuvo completamente detenido. La escena era increíble. Un dirigente discutía cara a cara con el árbitro en pleno mundial, mientras los futbolistas observaban sin entender lo que estaba sucediendo. Finalmente, y en una decisión que todavía hoy genera polémica, Stupar decidió anular el gol francés y reanudar el juego con un bote neutral. A pesar de esa insólita decisión, Francia no perdió el control del partido. Minutos más tarde volvió a marcar y terminó imponiéndose por 4-1. El resultado no cambió demasiado, pero el episodio quedó grabado como uno de los mayores escándalos arbitrales en la historia de los mundiales, ya que es uno de los pocos casos en los que la protesta de un dirigente influyó directamente en una decisión tomada dentro del campo de juego. Años después, Faid Al-Ahmad fue asesinado en 1990, durante la invasión iraquí a Kuwait. Viajamos hasta la final del Mundial de 1954, disputada en el estadio Wankdorf de Berna. Aquel partido es recordado como el famoso Milagro de Berna, una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol. La gran favorita era Hungría. Los llamados magiares poderosos llegaban invictos desde hacía más de 4 años, habían goleado 8-3 a Alemania Occidental en la fase de grupos y contaban con figuras como Ferenc Puskás. Todo indicaba que levantarían la copa sin mayores dificultades. La final comenzó tal como se esperaba. En apenas 8 minutos, Hungría ya ganaba 2-0, dejando la sensación de que el partido estaba prácticamente definido. Sin embargo, Alemania reaccionó de manera inesperada. Descontó rápidamente, empató el encuentro y, a pocos minutos del final, marcó el 3-2 definitivo, consiguiendo uno de los títulos más sorprendentes de todos los tiempos. Durante décadas, esa victoria fue presentada como una historia de esfuerzo, disciplina y superación. Pero con el paso de los años comenzaron a aparecer serias dudas sobre lo que realmente había ocurrido.
Diversas investigaciones históricas publicadas décadas después revelaron indicios de que varios jugadores alemanes habrían recibido inyecciones con pervitin, una metanfetamina utilizada como estimulante. Un amplio estudio realizado por investigadores de la Universidad Humboldt analizó documentos de la época y encontró evidencias que apuntaban al uso de estas sustancias durante el Mundial. El cuerpo médico alemán siempre sostuvo que aquellas inyecciones contenían únicamente vitamina C. Sin embargo, numerosos especialistas cuestionaron esa explicación, señalando que ese tratamiento no coincidía con las prácticas médicas habituales de la época y que la versión oficial presentaba importantes inconsistencias. Las sospechas crecieron todavía más cuando, poco después de conquistar el título, una gran cantidad de futbolistas alemanes contrajo hepatitis casi al mismo tiempo. Para varios investigadores, esto podría explicarse por el uso compartido de jeringas para administrar las inyecciones, aunque nunca pudo demostrarse de manera definitiva. El pervitin había sido desarrollado en Alemania durante la década de 1930 y fue utilizado masivamente por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial para mantener despiertos y activos a los soldados durante largas operaciones militares. En 1954 todavía no existían controles antidopaje en el fútbol, por lo que el uso de sustancias estimulantes no era perseguido como lo sería décadas más tarde. Hasta el día de hoy no existe una prueba definitiva que confirme el dopaje del equipo campeón, pero las investigaciones y los testimonios conocidos con el paso del tiempo mantienen viva una de las mayores controversias de la historia de los mundiales. Lo que para muchos fue el milagro de Berna, para otros sigue siendo un título rodeado de sospechas que nunca pudieron ser completamente aclaradas. Para este puesto encontramos uno de los momentos más tristes en la historia de los mundiales. Ocurrió durante la Copa del Mundo de 1974, cuando la selección de Zaire, hoy conocida como la República Democrática del Congo, disputó el primer mundial de su historia. La clasificación había sido un motivo de orgullo para todo el país. Era la primera vez que una selección del África subsahariana lograba llegar a una Copa del Mundo. Sin embargo, detrás de esa histórica participación se escondía una realidad completamente diferente. En aquel entonces, el país era gobernado por el dictador Mobutu Sese Seko, quien utilizaba el deporte como una herramienta de propaganda política. Los jugadores viajaron al Mundial con la ilusión de representar a su nación, pero rápidamente comenzaron los problemas. Las promesas económicas nunca fueron cumplidas, los viáticos no fueron pagados y el plantel vivía bajo un estricto control del régimen. Los malos resultados empeoraron aún más la situación. En su debut perdieron 2-0 frente a Escocia y, pocos días después, sufrieron una durísima goleada 9-0 ante Yugoslavia, una de las peores derrotas registradas en la historia de los mundiales. Tras ese partido, llegó una amenaza que marcaría para siempre a la selección. Según relataron años más tarde varios protagonistas, representantes del régimen les comunicaron que, si perdían por más de 3 goles frente a Brasil en el último encuentro de la fase de grupos, ellos y sus familias sufrirían graves represalias al regresar a su país. Con ese miedo sobre sus espaldas, los futbolistas salieron a disputar el partido más importante de sus vidas. Brasil dominó el encuentro desde el comienzo y llegó a los minutos finales con una ventaja de 3-0. Ese resultado todavía mantenía a salvo al plantel, pero un cuarto gol podía tener consecuencias impredecibles. Fue entonces cuando ocurrió una de las escenas más extrañas que se hayan visto en un mundial. En el minuto 78, Brasil tenía un tiro libre peligroso cerca del área. Antes de que Roberto Rivelino pudiera ejecutar el disparo, el defensor zaireño Mwepu Ilunga salió corriendo de la barrera y pateó el balón varios segundos antes de la ejecución. Durante muchos años, esa imagen dio la vuelta al mundo como si se tratara de un futbolista que desconocía las reglas del juego. Fue motivo de burlas, programas de televisión y recopilaciones de errores insólitos. Sin embargo, décadas después, el propio Ilunga reveló la verdadera historia. Explicó que conocía perfectamente el reglamento y que su acción había sido completamente intencional. Su único objetivo era detener el partido durante unos segundos, cortar el ritmo de Brasil y hacer todo lo posible para evitar que llegara el cuarto gol, ya que ese tanto podía significar una tragedia para él, sus compañeros y sus familias. Finalmente, el encuentro terminó 3-0 a favor de Brasil.
Para el resto del mundo fue simplemente una victoria más, pero para los jugadores de Zaire aquel resultado significó algo mucho más importante. Regresar con vida a su país. Con el paso de los años, la jugada de Mwepu Ilunga dejó de ser vista como un acto de ignorancia y pasó a convertirse en el desesperado intento de un futbolista que jugaba bajo una amenaza de muerte. Durante el Mundial de 1934, disputado en Italia, ocurrió uno de los episodios más oscuros y polémicos en la historia de la competencia. Aquel torneo estuvo completamente marcado por el régimen del dictador Benito Mussolini, quien utilizó el Mundial como una herramienta de propaganda para fortalecer la imagen del fascismo tanto dentro como fuera del país. Antes de cada partido, los jugadores de la selección italiana eran obligados a realizar el saludo fascista en dirección al palco donde se encontraba Mussolini, una imagen que quedó registrada para la historia y que reflejaba hasta qué punto la política había invadido el deporte. Pero el momento más polémico llegó en los cuartos de final, en un partido que con el paso del tiempo sería conocido como la Batalla de Florencia. El 31 de mayo de 1934, Italia se enfrentó a España en un encuentro extremadamente violento. Desde el comienzo hubo golpes, patadas y fuertes entradas que el árbitro belga Alois Baert permitió en repetidas ocasiones, dejando que el juego se volviera cada vez más agresivo. El partido terminó empatado 1-1 después de la prórroga, pero el resultado quedó en un segundo plano. La selección española terminó con varios futbolistas lesionados, incluido su arquero y máxima figura, Ricardo Zamora, quien no pudo recuperarse a tiempo para disputar el desempate. En esa época todavía no existían las definiciones por penales, por lo que el reglamento obligaba a jugar un segundo partido apenas un día después. España llegó muy debilitada por las lesiones sufridas en el primer encuentro, mientras que Italia pudo presentar un equipo mucho más completo. El partido de desempate terminó con victoria italiana por 1-0, un resultado que estuvo rodeado de nuevas polémicas por las decisiones arbitrales. Gracias a ese triunfo, Italia avanzó a las semifinales y más tarde terminaría conquistando el título. Hasta el día de hoy, la combinación entre la propaganda del régimen fascista, el saludo obligatorio antes de los partidos y la violencia de la llamada Batalla de Florencia hacen que el Mundial de 1934 sea recordado como una de las ediciones más controvertidas de toda la historia. La Copa Mundial de 1938, disputada en Francia, es considerada por muchos historiadores como una de las ediciones más grises y politizadas de la historia. Apenas 4 años después del polémico Mundial de 1934, el torneo volvió a desarrollarse en una Europa cada vez más cerca de la guerra, con un clima de tensión política y social que terminó afectando directamente a la competencia. La primera gran controversia apareció incluso antes del comienzo. La decisión de organizar nuevamente el Mundial en Europa provocó el enojo de varias federaciones americanas, que esperaban una alternancia de sedes entre ambos continentes. Como protesta, Argentina y Uruguay decidieron no participar, dejando al torneo sin dos de las selecciones más importantes de la época. La ausencia de ambos equipos representó un duro golpe para el campeonato y generó fuertes críticas hacia la organización. Otro hecho que marcó el Mundial fue la desaparición de Austria. La selección austríaca ya había conseguido su clasificación y era considerada una de las grandes favoritas para pelear el título. Sin embargo, meses antes del inicio del torneo ocurrió el Anschluss, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi. Como consecuencia, el seleccionado austríaco fue retirado de la competencia y varios de sus futbolistas fueron obligados o presionados para integrarse al equipo alemán. Mientras tanto, Italia llegaba como campeona defensora, pero seguía representando la imagen del régimen fascista de Benito Mussolini. Antes de varios partidos, los jugadores italianos realizaron nuevamente el saludo fascista, un gesto que fue recibido con silbidos y rechazo por gran parte del público francés. Lejos de mejorar la imagen que había dejado el Mundial de 1934, Italia volvió a quedar asociada al uso político del fútbol y a la propaganda del régimen. En el plano deportivo, la selección italiana volvió a demostrar su jerarquía.
Eliminó a Noruega en los octavos de final, derrotó al anfitrión Francia en cuartos, superó a Brasil en semifinales y finalmente venció por 4-2 a Hungría para conquistar su segundo título mundial consecutivo, convirtiéndose en la primera selección de la historia en lograr esa hazaña. Sin embargo, el campeonato quedó marcado por mucho más que el fútbol. Las ausencias de selecciones importantes, la desaparición de Austria, la influencia de la política, el clima de tensión que se vivía en Europa y la utilización del torneo como herramienta propagandística hicieron que la Copa Mundial de 1938 fuera recordada como una de las ediciones más oscuras y controvertidas de la historia. Un año después comenzaría la Segunda Guerra Mundial.